Vamos a ofrecer esta Eucaristía por la salud de Francisco Sarabia, Fecundo Eliseo Páez, Concepción Pérez, Amado, Lulú Trejo, Rocío Villegas, Armando Segovia, Juanita May, la salud de la familia Sánchez Gil. De manera especial pedimos por el Padre Jesús Caballero, que va progresando en su convalecencia. Algunos otros sacerdotes, la gracia de Dios, ya han superado la enfermedad. Pedimos también por el señor arzobispo emérito, de la Ciudad de México, Norberto Rivera Carrera, que está convaleciendo en un hospital de la Ciudad de México. Y vamos a pedir por algunos hermanos difuntos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, sigamos poniendo en manos de Dios todos nuestros anhelos, nuestros deseos, especialmente en este tiempo de pandemia, de seguir cuidándonos y cuidando nuestras familias, cuidando nuestro culto público, cuidando las fuentes de trabajo, que tomamos conciencia cada vez más de esta necesidad. Vamos a seguir poniendo en manos del Señor a los hospitalizados en los distintos centros de rehabilitación, por su personal médico y técnico que los acompaña. Pedimos también por nuestras autoridades para que sigan discerniendo lo que es más conveniente para nuestro pueblo. Reconocemos con humildad nuestros pecados. Defensor de los pobres, oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Refugio de los débiles, Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Esperanza de los pecadores, oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor, que tanto amas a los hombres, te pedimos que infundas benigno sobre nosotros una más abundante gracia de tu Espíritu y concédenos que caminando dignamente en la vocación a que nos llamaste, mostremos a los hombres el testimonio de la verdad y busquemos confiadamente la unidad de todos los creyentes en el vínculo de la paz.
Con nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, ha obtenido un ministerio tanto más excelente cuanto que Él es el mediador de una mejor alianza, fundada en mejores promesas. Si aquella primera alianza hubiera sido perfecta, no habría habido lugar para una segunda. Pero de hecho, Dios la encuentra imperfecta, cuando reprendiendo a los israelitas les dice: se acerca el tiempo en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá una alianza nueva, dice el Señor. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Esta es la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y a nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano diciéndole: conoce al Señor, porque todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el mayor de todos, cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados. Conforme a esto, al hablar de una alianza nueva, Dios declara anticuada la primera, y lo que es anticuado y envejecido está próximo a la desaparición. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Aleluya, aleluya, aleluya.
mensaje de la reconciliación. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos lo siguieron. Constituyó a 12 para que se quedaran con él, para mandarlos a predicar, para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los 12, a Simón, al cual le impuso el nombre de Pedro, después a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes les dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Simón el de Alfeo, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y a Judas Iscariote, que después lo traicionó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de sentarse. Fijos los ojos en Jesús y atentos con los oídos a escucharlo, muchos reconocerán el llamado que hace a responder en su propia vocación, vocación que nace de la invocación. Estimados hermanos en Jesús, autor del llamado a seguirlo, y de María, Madre de toda vocación, y San José, modelo vocacional, el día de ayer meditamos que mientras los adversarios de Jesús planeaban su muerte, el pueblo fiel lo buscaba intensamente, pues el Evangelio nos presentó los lugares desde donde se desplazaban con tal de conocer a Jesús y obtener de él la salvación. De un modo especial vimos que el Evangelio de San Marcos recalca en varios pasajes cómo Jesús expulsa al demonio, lo cual infunde confianza en sus seguidores. Por tal motivo, nosotros tenemos que buscar conocerlo cada vez más y con la carta a los Hebreos proclamada como primera lectura, reconocerlo como el único sacerdote que ofreció un solo sacrificio perfecto, que es el que se hace presente en los que ha llamado a participar de su sacerdocio, que son los sacerdotes de hoy. Sobre todo, cuando celebran la misa en la que se hace presente ese único sacrificio de Cristo que es el que nos salva. Y por esto mismo debemos orar para que los que hemos sido elegidos para ser sacerdotes en Cristo, seamos también el que conviene a nuestro pueblo, buscando configurarnos que Él, que es santo, inocente, inmaculado, separado de los pecadores y elevado por encima de los cielos. Pidamos para que los sacerdotes nos esforcemos en imitar a Cristo, de tal modo que nuestro testimonio suscite muchas vocaciones sacerdotales entre los jóvenes que quiere Dios llamar a su servicio. Y hoy, en continuidad con el tema del llamado, el Evangelio de San Marcos nos presenta la elección de los 12 apóstoles. Y es importante reflexionar primero sobre lo que señala el evangelista. Llamó a los que él quiso. Pero, ¿qué realmente significa a los que él quiso? ¿Acaso nos suena a capricho?
Tratemos de comprender la voluntad libre de Jesús. En una Biblia encontré que este capítulo empieza así: después subió Jesús a un cerro y llamó a los que le pareció conveniente. Y cuando los tenía reunidos, eligió a 12 para que le acompañasen y fuesen testigos. ¿Qué fue de los otros que estaban presentes en esa subida al cerro? ¿Por qué eligió un cerro que no sería además muy alto? ¿Cómo se sintieron los no elegidos? Frustrados, desanimados. Para esto hemos subido hasta aquí, seguro se preguntaba alguno. ¿Qué tienen estos que nosotros no tengamos? ¿Qué tengo yo que no pueda ser uno de los enviados? Estos pensamientos aún están en los jóvenes que pensaban que tenían vocación al sacerdocio y que por una u otra circunstancia no continuaron en el seminario. Apóstol significa enviado. Quiero imaginar que Jesús daría alguna explicación a su aparente antojo selectivo, que si quería significar a las 12 tribus de Israel, que si los había observado y conocido bastante bien, que si para él pensaba que no todos valían por igual, que si distintas razones. Yo dudo que si es que dio alguna explicación, Jesús los dejara convencidos, y todavía más, a los que escogió, les dio poder para expulsar a los demonios. ¿No es mucho poder dado de golpe? Si vemos más de cerca la elección o selección, esta fue muy variada, pertenecían a distintas clases. Eso salva la situación, la sigue salvando en nuestra época, porque la verdad, muchas veces el pueblo cristiano se extraña de la elección de algunos para ser enviados, y de entre los enviados nos extrañamos mucho de que algunos hayan sido seleccionados. ¿Qué criterio siguió Jesús? ¿Qué criterios se siguen en la selección de los que se dicen llamados a ser enviados, a ser predicadores, evangelizadores? ¿No habrá que revisar esos criterios? A veces es mejor no pensar, como tampoco es saludable decir frases que ya no convencen. El Espíritu Santo sabrá lo que hace. Dios elige a los más despreciables. Y por último, como dijo San Pablo, soy como un aborto. Pero la realidad es que estas respuestas no convencen. Y quizás, lo he escuchado, algunos en nuestro pueblo católico han dicho que deberían participar en la elección o al menos opinar, porque después son los que sufren las consecuencias. Con este gesto de libre elección, Jesús hacía frente a aquellos conflictos que señala San Marcos y que hemos meditado en días pasados entre el mesianismo judío conservador y sus sacerdotes del templo y el nuevo Mesías portador de un mensaje nuevo, de unos nuevos criterios y selección del personal apostólico. La principal arma de la pastoral vocacional para estar en sintonía con Jesús, para que no falten trabajadores en los campos, para que no falten trabajadores para evangelizar, para que no falten los laicos que en medio del mundo transformen la sociedad con el Evangelio, para que no falten religiosas y religiosos que nos recuerdan con su testimonio que toda nuestra vida está en manos de Dios, para que no falten sacerdotes que con la predicación de la palabra y la Eucaristía como centro de su ministerio en favor del pueblo y conduzcan a este mediante planes de pastoral, para que no falte ninguna de las vocaciones en la Iglesia, la principal arma es la oración, como nos dijo el mismo Jesús, ya que además esa fue su experiencia. Antes de llamar a estos 12 que seleccionó de entre 72 discípulos, lo señala el Evangelio de San Lucas, se pasó la noche en oración.
De ahí que uno de los principios de la pastoral vocacional es que la vocación surge de la invocación. De tal modo que con este argumento, por un lado, respondemos al planteamiento de la voluntad libre de Jesús al elegir a los que Él quiso, y no como capricho, sino como fruto de un largo tiempo dedicado a la oración. Y por otro lado, reforzamos nuestra invitación a que todos los bautizados en la Iglesia hagamos oración con más insistencia, con más corazón, para que no falten las vocaciones. Especialmente este mes de enero, pidamos por las vocaciones sacerdotales, para que muchos adolescentes y jóvenes respondan a la invitación a hacer la experiencia de discernimiento para que la pastoral vocacional con el seminario nos ofrecen. Jesús llamó con una doble misión a los apóstoles. Primero, para estar con Él, esto es, formar la comunidad de la que Él, Jesús, es el eje. Y segundo, para rezar y tener poder para expulsar a los demonios. Esto es, anunciar la buena nueva y luchar en contra del poder del mal que arruina la vida de la gente y aliena a las personas. Esto es continuar con el proyecto de Dios. Llamó a 12 porque son sucesores de las 12 tribus de Israel, pueblo elegido para que por su medio llegara el Salvador. Israel tendrá en los 12 apóstoles la continuidad de la historia de la salvación. Si en la Iglesia sabemos vivir y comunicar esta doble misión, estoy seguro de que muchos jóvenes responderán al llamado. Sobre la segunda finalidad de orar y expulsar a los demonios, abundamos el día de ayer, por lo que no hay que olvidar. El Señor llama porque Él será siempre el vencedor sobre el mal y nosotros con Él. Con los 12 apóstoles Jesús funda la primera comunidad del Nuevo Testamento, comunidad modelo que va creciendo a su alrededor a lo largo de los 3 años de su actividad pública. La comunidad que así se forma alrededor de Jesús tiene 3 características que pertenecen a su naturaleza. Es formadora, es misionera y está inserta en medio de los pobres de Galilea. Reflexionando sobre la lista de los nombres de los 12 apóstoles, podemos profundizar en el mensaje que nos da Jesús al llamar por el nombre a cada uno. Esto es importante porque sus apóstoles son personas de carne y hueso, que no pasan desapercibidos por Jesús. Gran parte de esos nombres vienen del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Simeón es el nombre de uno de los hijos del patriarca Jacob. Santiago es el mismo que Jacob. Judas es el nombre del otro hijo de Jacob. Mateo también tiene el nombre de Leví, que es el otro hijo de Jacob. De los 12 apóstoles, 7 tienen nombres que vienen del tiempo de los patriarcas. 2 se llaman Simón, 2 Santiago, 2 Judas, 1 Leví. Solo hay uno con un nombre griego, Felipe. Sería como hoy en una familia donde todos tienen nombres del tiempo antiguo y uno solo tiene un nombre moderno. Y esto también tiene un gran mensaje, pues revela el deseo que la gente tiene de rehacer historia desde el comienzo. Como ellos, cada uno de nosotros está llamado por Dios por el propio nombre. La primera lectura nos invita a confiar plenamente en Jesús y su proyecto de salvación, a confiar en que la vocación que Él ha pensado para cada bautizado es la que verdaderamente nos dará la plenitud de la vida, pues Jesús ha obtenido una mejor alianza fundada en mejores promesas, y una de esas promesas es maravillosa. Nos dice: voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano diciéndole: conoce al Señor, porque todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el mayor de todos. Hermanos, siempre insisto en las celebraciones de las confirmaciones que
De ahora en adelante deben discernir cuál es su vocación y para ello, en lugar de alejarse de la Iglesia, deben acercarse más. Abriéndose al Espíritu Santo, tendrán la luz para conocer más a Jesús, cumpliéndose lo que anuncia este texto de la carta a los Hebreos. Todos conocerán al Señor, desde el más pequeño al mayor de todos. María, Madre de toda vocación, que nuestra respuesta sea de corazón. San José, cuida de los que tu Hijo Jesús llama. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, que en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, que en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Con el vino y el pan te ofrecemos el fruto de nuestro trabajo, la ilusión de vivir, el placer y el dolor, la alegría y el llanto. Te ofrecemos, Señor, Este pan y este vino, que en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Oremos, hermanos, para que, llevando al altar los gozos, las fatigas, los deseos de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Acuérdate, Señor, que tu Hijo, que es nuestra paz y nuestra reconciliación, borró con su sangre el pecado del mundo. Concédenos al mirar con benevolencia los dones de tu Iglesia, que al celebrar con alegría tiempo de gracia, podamos difundir entre todos la libertad recibida de Cristo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Por Él nos has conducido al conocimiento de tu verdad, para que fuéramos hechos miembros de su cuerpo, mediante el vínculo de una misma fe y un mismo bautismo. Por Él has enviado sobre todos los pueblos a tu Espíritu Santo, quien en la diversidad de sus dones es admirable constructor de la Iglesia y autor de la unidad, habita en tus hijos de adopción y colma y gobierna a toda la Iglesia. Por eso, unidos al coro de los ángeles, te alabamos con alegría, diciendo: Santo,
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es Jesús en el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gustavo, su auxiliar Pedro Sergio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Daniel Rivera Sánchez, obispo, Máximo Gutiérrez, presbítero, Herbert Aranda, presbítero, Omar Longoria, Manuel Aque, Mora Agar, Concepción Cárdenas, Edmundo Q, Narciso Canché, Elvi Aguilar, Francisco Pérez, Rubén Sarabia, Juanita y Jesús Uc, Guillermina Dorantes, Teodora, Pedro Amaro, Evangelina Pech. A quienes llamaste de este mundo a tu presencia, concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección, y a todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Con el Espíritu Santo que nos ha sido dado, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios nos damos un signo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, Hermanos, este es Jesús, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy Digno digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. sanar. Has
vivimos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Señor, que esta santa comunión que acabamos de recibir, así como significa la unión de los fieles en ti, así también lleve a efecto la unidad en tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor, invocamos el auxilio de la Santísima Virgen. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las súplicas que te dirigimos en nuestras. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salud de los enfermos. Ruega por nosotros. Refugio de los pecadores. Ruega por nosotros. Ayuda de los migrantes. Ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos. Ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, esperanza nuestra. Salva nuestra patria y conserva nuestra fe. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Den gloria a Dios con su manera de vivir. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.